Bien, vamos a ver ahora las distribuciones para el muestreo, pero con referente a la media de la población. ¿Cómo se hace esta distribución? Bueno, el cálculo, primeramente hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para una distribución muestral de medias hay que considerar un factor de corrección. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener presente poblaciones infinitas, lo que significa que su tamaño es grande o lo desconocemos. Cuando lo desconocemos, el error estándar que vamos a emplear para nuestra distribución muestral será este, que la desviación muestral de las medias va a ser igual a la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n. Pero cuando tenemos las poblaciones que son finitas, se conoce su tamaño, ya sea grande o pequeño, pero incluso se lleva a cabo sin reemplazo, aquí es donde se debe de considerar el factor de corrección. El error estándar que vimos en la población infinita es multiplicado por la raíz del cociente del tamaño de la población de donde se toma la muestra, ¿verdad? El tamaño de la muestra que participa entre el tamaño de la población menos 1. Entonces, este va a ser el factor de corrección. Entonces, hay que tener cuidado y observar bien el planteamiento del problema. Será una población infinita, emplearé este error estándar en mi distribución muestral. Si es una población finita, tendré que calcular el error estándar implementando el factor de corrección. Bueno, vamos a ver que para una distribución muestral de la media, cuando se conoce la desviación estándar poblacional, este es el teorema central del límite aplicado a una distribución muestral de la media. Y esta es la expresión que tendremos que seguir. La media muestral menos la media poblacional sobre el error estándar, que es lo que veíamos si es el caso de muestras infinitas. Ahora, el estadístico, cuando hablamos de la media, estamos hablando que tendremos que emplear el estadístico Z, que a manera de recordatorio tendremos que considerar que este presenta ciertas características, así que tiene una forma de campana, ¿ok? Como se observa. Es simétrica, ¿qué quiere decir? Que dado que su media, su mediana y su moda tienen el mismo valor y se ubican aquí en el centro, adquiere esa simetría. Además de que dice que es asintótica, es decir, esta curva nunca va a tocar el eje de las X. Entonces, son las características sobresalientes de esta distribución Z y la forma que tiene. Además, podemos observar que esa simetría, dado que está representando esta distribución el área bajo la curva, que no es otra cosa más que las probabilidades, y recordemos que la suma de las probabilidades nos debe de dar 1, desde aquí hasta acá toda esa área bajo la curva debe de sumar un total de 1, porque representa las probabilidades. Y aquí vemos que el punto medio es 0, y si vemos el punto medio hacia la izquierda tenemos un valor de 0.5 de probabilidad, y si vemos del centro hacia el extremo derecho vemos otro 0.5 de probabilidad, que sumados nos hacen 1. Y sin embargo, sabemos que por la regla del complemento, recordemos que podemos conocer un área a partir de dos datos con los cuales sí contamos. Como se puede observar aquí, conectamos con esta área que sabemos que vale 0.5, esta área sombra va de 0.3413. No conocemos esta área, pero sí la podemos conocer por la regla del complemento. ¿Qué quiere decir? Si sabemos que todo esto, el área bajo la curva, vale 1, ¿qué tendríamos que sacar? Bueno, restarle 0.5 y restar este valor, que sería 0.8413, para poder, por diferencia, conocer el valor que corresponde a esa área. Y entonces diríamos que a 1 le quitamos 0.8413, implica que esta área correspondería a un área de 0.1587. Bueno, esta parte es importante porque ustedes las estarán empleando para el manejo de los ejercicios, para resolverlos. Y otra cosa que es importante mencionar o recordar en la tabla de la distribución Z maneja 2 o incluso hasta 3 tablas. Esta es con la que generalmente vamos a trabajar, la tabla hablando de 0 a Z, hablando en valores positivos, porque también hay tablas de 0 a menos Z. Y entonces, aquí vamos a ver que cómo de aquí hasta aquí, vamos a ver, cuando vale 0.3413, vamos a observar, aquí tenemos 0.3413. Este valor de 0.3413 indica que el valor de Z, aquí en la escala de Z, son los valores estandarizados, es de 1.0, ¿ok?
si en un momento dado a mí lo que me interesa es esta área, pues sí me va a ayudar, me va a dar el área acumulada. Esta tabla lo que nos da es el área acumulada partiendo del punto medio de 0, como se puede observar aquí, desde 0 hasta el valor que llega, cerca de 3, el valor de Z. Entonces, aquí hay que prestar atención para que cuando nos interese conocer esta área, pero usemos esta tabla, sabemos lo que nos da es el área acumulada empezando desde 0 en adelante y que por diferencia podemos conocer el área de interés. Bueno, entonces, habiendo anticipado estas características, podemos plantear el siguiente ejercicio. Se cuenta que una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración que se distribuye aproximadamente en forma normal, con media de 800 horas y desviación estándar de 40 horas. Encuentra la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 focos tenga una vida promedio de menos de 775 horas. Como pueden observar, nuestros datos nos reflejan que la media poblacional son 800 horas con una desviación estándar poblacional de 40 y que del tamaño de la muestra que se tomó fueron 16. Entonces, desde aquí podemos observar que no nos da el tamaño de la población, por lo que podemos asumir es una población infinita. Entonces, al ser una población infinita, no tenemos que emplear el factor de corrección. Y dado que nos está pidiendo que cuál es la probabilidad de que esa muestra de 16 focos tenga una vida promedio de menos de 775 horas, este sería el planteamiento. Ahora, vamos a ver cómo se resuelve. Pues empezamos por plantear la expresión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide? La probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? De que la media, porque estamos hablando de las medias muestrales, de que la media muestral sea menor a 775. Bueno, esta es la parte que vamos a buscar. Entonces, para esto, una vez que tenemos planteado nuestra sintaxis de qué es lo que buscamos, dado que estamos hablando de la media, vamos a usar la distribución normal Z. Por lo tanto, vamos a poner... Sabemos que la media poblacional es 800 y siempre se va a ubicar en el centro por ser la media. Pero lo que nos está interesando es buscar cuál es la probabilidad que esté por debajo de 775. 775 está a la izquierda de 800. ¿Qué quiere decir? Entonces, esta área sombreada en rojo es el área que nos interesa encontrar. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es determinar el valor de Z empleando el teorema central del límite aplicado a las distribuciones muestral de la media. Entonces, sustituimos nuestros datos que nos da y tenemos que estos valores nos da un resultado de menos 2.5 el valor Z. El valor tipificado de esa media en valores Z dice que es de menos 2.5. Aquí lo tenemos y convertido en escala Z, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tendremos que hacer uso de nuestra tabla de la distribución. Pero antes tendríamos que expresar que vamos a determinar el área bajo la curva para cuando X, bueno, en este caso la media muestral es menor de 775, o dicho de otra manera, la probabilidad de que Z sea menor, ¿verdad?, que menos 2.5, ya que todos los valores abajo de estos son menores y arriba de este valor son mayores. Entonces, esta es una forma de expresarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Bien, vamos a ver usando la tabla. Habíamos mencionado que vamos a usar la tabla de 0 a Z y vamos a entrar con el valor de P. Vamos a buscar el valor de P, pero para cuando Z vale menos 2.5. Recordemos que esta tabla de 0 a Z solamente son valores positivos, pero dado que es una distribución simétrica, al encontrar el valor positivo lo podemos emplear para el valor negativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está 2.5. Y dice que el área bajo la curva es de punto 4938. Ese punto 4938, como estamos usando el extremo derecho de nuestra distribución normal, prácticamente correspondería a esta área. Sin embargo, sabemos que si esta se doblara, pues que al ser simétrica, esta área sería la misma que esta, porque esta es el área que a final de cuentas da cuando tenemos menos 2.5 con esta tabla. Y bien, entonces, respondiendo a la pregunta que cuál es la probabilidad de que la media muestral es por debajo de 775, o bien que la probabilidad de que Z sea menor a menos 2.5, implica que si esta área es esta misma área,
A mí esa área no me interesa el área roja. Entonces, ya habíamos comentado que por regla del complemento sabemos que desde el punto medio, que es 0 hasta aquí, tenemos 0.5 de probabilidad. Entonces, a 0.5 le voy a restar esta área, la probabilidad de que Z sea mayor a menos 2.5. Los valores de aquí hasta acá son mayores, los valores de aquí hacia el extremo izquierdo son menores, por eso la expresión. Y de esta manera, al sustituir los datos, nos dice que tenemos un área bajo la curva de 0.0062. Entonces, la conclusión diría que la probabilidad de encontrar valores por debajo de 775 horas para estos focos sería de 0.0062. Entonces, hasta aquí sería el planteamiento, y dicho de otra manera, podríamos decir que es un pequeño porcentaje, ¿verdad? 0.62% de los focos tendrían una duración menor a 775 horas.